¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y que se encuentra a cargo de la Comisión Fiscal. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema importante durante este mes de abril y tiene que ver con la declaración anual de personas físicas. Para ello, pues bueno, vamos a hablar en este primer programa respecto de esta serie de temas que tenemos que estar abordando respecto de esta obligación fiscal. Vamos a hablar de disposiciones generales y para ello pues quiero darle la bienvenida como cada viernes al maestro Jesús Milla Arufe, quien es también integrante de esta comisión fiscal y estará conmigo compartiendo los micrófonos y sobre todo analizando pues esta primera parte del programa que tiene que ver con este tema. Bienvenido, Jesús. Hombre, es un placer, como siempre, estar nuevamente en este programa que es como tú dices, de la Comisión Fiscal. Y bueno, vamos a empezar a hablar eh, eh, lo más trascendente de lo que es la declaración anual. A lo mejor tocamos algunos de los temas que están en el aplicativo, porque realmente el aplicativo es llenarlo. Lo que sí es muy importante, amigos, Miguel, es que no viene prellenado, man. ¿No? Y ese es un verdadero problema. Pero bueno, pues tú pones el tiro y arrancamos. Bien, mira, Jesús, podemos iniciar respecto de la obligación que corresponde a, pues, a todos los mexicanos, que es de, pues, contribuir al gasto público. Eh, en ocasiones resulta que muchas personas físicas, siendo residentes en México, eh, pues no pagan impuestos porque creen que por el hecho de obtener ingresos fuera de territorio nacional, ya sea por tener inversiones, empresas, acciones, o cualquier otra actividad que les genera ingresos en otro país, aquí en México no tienen la obligación de hacerlo. Entonces, si me pueden ayudar con la presentación, hay que recordar que el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta obliga a que se pague este impuesto a todas aquellas personas físicas y morales que sean residentes en México, cualquiera que sea la fuente de ubicación de la procedencia de esos ingresos. Entonces, creo que un primer punto, Jesús, es que hay que ubicar a la persona física. Si ésta es residente en México, tiene que pagar aquí el impuesto sobre la renta respecto de todos los ingresos que obtenga en cualquier parte del planeta. Y particularmente este mes de abril es la fecha en la que se debe de presentar la declaración anual, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es de cálculo anual, es un impuesto que se calcula por ejercicios fiscales y el cálculo se lleva a cabo en esta declaración que presentamos en el mes de abril. Pues fíjate que este artículo primero que yo creo que se lo avientan como de volada, ¿sí me explico? Pues tenemos a los que tienen, primero que es muy importante, a los que tienen ingresos de fuentes de riqueza de territorio nacional, ya sea mexicano, como lo marca la Constitución, como lo marca el 7 y el 8 y el 9 del Código Fiscal de la Federación, por nacimiento o por naturalización. Pero hay algo muy importante que es cuando tiene el que sea y que tenga también pues su fuente de ingresos en territorio nacional, que es un cambio que se hizo ya hace algunos años, porque antes era, si te acuerdas, 183 días, que eso pasa al título quinto ahora, ¿no? Para pagar ya como residente en México de los demás ingresos. Aquí lo importante es que si hablamos del extranjero, que es la parte que de repente no quieren pagar, por eso se hizo lo del famoso plataforma tecnológica también, para que alguien se encargara de eso, que además siempre ha estado regulado. Aquí el establecimiento permanente habla de un lugar de negocio donde se realiza total o parcialmente actividades empresariales, que es la fracción segunda del artículo primero, pero la fracción tercera habla de otros ingresos que tiene que recibir, y eso, Miguel, pues nos vamos realmente a los capítulos de la persona física, ¿no? Correcto. Fíjate que particularmente los extranjeros, que aquí, como bien comentas, en el país
constituyen un establecimiento permanente, van a pagar el impuesto, pero solamente respecto a los ingresos que se atribuyen a ese lugar de negocios o en ese lugar en donde realizan actividades profesionales. Pero bueno, si somos residentes en México, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta respecto de los ingresos que obtengamos, cualquiera que sea la fuente de ellos. Esto creo que es muy importante tomarlo en cuenta porque llega a ocurrir muy frecuentemente, no sé si te ha pasado, que los empresarios se llevan el dinero a otros países, lo tienen depositado en cuentas bancarias, en inversiones, en moneda extranjera, y eso les genera mes con mes, día con día, intereses y ganancia cambiaria. Eh, de repente no nos dicen que tienen esos recursos fuera del país, siguen generando ingresos y nos damos cuenta hasta que lo traen de retorno. Se llevan $10,000 y regresan 15,000. ¿De dónde salió la diferencia? El detalle es que cuando no se justifica, cuando regresa o retorna ese dinero, pues existe una discrepancia. Lo que debió haber sido o lo que debió haber ocurrido es que cada año se debe haber cubierto el impuesto de todos esos ingresos que se obtuvieron fuera del país, porque Sí, la instrucción es muy clara conforme al artículo primero, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. sí, fíjate que en el famoso artículo primero de las personas físicas, estamos hablando de los ingresos que obtiene en efectivo, etcétera, y habla de cualquier otro tipo. Y resulta que los de cualquier otro tipo siempre han estado también, pero no están en los capítulos, están en el propio artículo 90, ya que en el artículo 90 están los ingresos del título 3, eh, la cuenta por el pago por cuenta de terceros y la diferencia cambiaria, que es muy diferente a la que está en el capítulo 9, que también habla de intereses del 143. Y esta diferencia cambiaria es de cualquier otro tipo. Estás hablando del extranjero, pero también estamos hablando de los que tenemos en el colchón, ¿eh? Y que Claro, vamos a empezar a gastar en un viaje ahorita y que a lo mejor los compré a precio de 12.50. Ahorita está 18 y cacho, ¿eh? Entonces, la verdad es que los que han invertido en eso está de todos los diablos. Entonces, el problema está en que viajamos, sabe la autoridad que viajamos, y pues decimos, pues yo me llevo mis dólares y vámonos, ¿no? Aquí el problema está en que dices, ¿desde cuándo lo tuviste? No, pues desde 12.50, pues pásale, mi rey, porque está ahorita a 19 y cacho, ¿no? Que es el precio de compra. Entonces, eso está en de cualquier otro tipo y la gente se olvida de eso y ya sea en el colchón o en el extranjero, pues eso tiene que pagar un impuesto necesariamente, ¿no? correcto. Ahora, fíjate que otro punto importante es la forma en la que las personas físicas obtienen los ingresos. Como bien comentabas, como decías, de los otros, ¿no? Pero esos son generalmente conceptos que el legislador no define y quedan muy abiertos para que pueda ahí entrar cualquier tipo de ingreso. Pero el artículo 90, que es el primer artículo del título cuarto que regula a los ingresos de las personas físicas que son residentes o extranjeros con establecimiento permanente, establece muy claramente que los ingresos se van a tener que acumular para esta declaración anual, ya sea que se obtengan en efectivo, en bienes, en servicios devengados, en caso de intereses, eh, en crédito y como lo comenté, en servicios, pero cuando la ley lo indique. Entonces, no todos los capítulos van a contemplar, por ejemplo, los ingresos en crédito. Entonces, desde un punto de vista legal y también fiscal, que exactamente lo mismo, tenemos que identificar cuáles de los capítulos, de los 9 capítulos que regulan los ingresos de las personas físicas, vamos a tener que acumular en efectivo, en bienes y en qué otros también en crédito. La regla general o la gran mayoría de los ingresos generalmente se acumulan y se paga el impuesto hasta que efectivamente se cobren, pero hay capítulos en donde incluso los ingresos no cobrados, los que son en crédito, tiene la persona física obligación de pagar el impuesto. Me refiero, por ejemplo, al capítulo de enajenación de bienes. Es un capítulo en el que si yo vendo un inmueble y doy crédito, tengo que pagar el impuesto, haya
o no haya cobrado el ingreso correspondiente. Por ejemplo, en el capítulo de salarios, ahí el artículo 96 claramente señala que los ingresos en crédito se acumulan y se calcula el impuesto hasta el año de calendario en que efectivamente se cobren. Entonces, esto significa que si un trabajador no cobra su nómina, pues no tiene obligación ni el patrón de retenerle ni el de pagar el impuesto, ¿no? Pero hay otros capítulos, Jesús, que también se van, digámoslo, a un tema de flujo de efectivo y otros también a crédito. Claro, fíjate que aquí nombraste es del capítulo 4, el capítulo 4 que es enajenación de bienes, pero tenemos otro en el capítulo 2, cuando yo exporto y después de 12 meses no cobro, pues dice la autoridad, espérame tantito, yo no voy a investigar si ya te pagaron o no. Si pasan, exportaste y si no te han pagado después de 12 meses, lo acumulas. Es otro de los dos que tienen cada uno de estos conceptos, cada uno tiene dos, de que tienen que acumularlo. ¿Sí me explico? Hay otro muy importante que es los intereses cuando se devenguen. Y estamos hablando también de dos capítulos importantes de del famoso interés, ¿no? Que es efectivamente cuando se devenguen. Yo pienso que el más complicado y el que hay que vigilar y que la autoridad puede enterarse rápidamente es el del capítulo 6, que habla que los intereses se van a acumular cuando se cobren, salvo tratándose de intereses que la paga la persona física, una persona moral no integrante del sistema financiero, y que no esté garantizados con títulos de valor que se coloquen entre el gran público inversionista o mercados de amplia bursatilidad. Los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen. Y eso es importante porque imagínate, llega una auditoría y ve que tenemos acreedores, personas físicas, piden los contratos y se ve que los contratos, pues hay un interés que no se ha cubierto. La persona moral del régimen general, vamos a hablar, sí, acumula y deduce los intereses a lo devengado. Entonces, él ya dedujo un interés que no pagó y la persona física no lo ha acumulado. Y entonces la persona física tiene que al 31 de diciembre y en esta declaración tiene que declarar los intereses no cobrados, ya devengados, para la simetría entre la persona física y la persona moral, ¿no? Claro, pues bueno, es otro dato también muy, muy importante. Ahora, Jesús, en el formato de la declaración anual, a ver si ahorita me pueden apoyar a poner la presentación, hay pues un anexo muy, muy interesante, que de hecho aquí está en la pantalla, que se refiere a datos informativos. Es decir, en este formato de la declaración anual no solamente vamos a ingresar datos, en donde algunos ya están precargados, respecto de ingresos, deducciones que obtuvo durante ese año la persona física, sino también este que ven a ustedes en pantalla, que son datos informativos. Si yo abro ese campo, automáticamente me está pidiendo que informe donativos, préstamos y premios. ¿Por qué razón, Jesús? Fíjate que en el propio artículo 90 y en el artículo 150 está en las dos obligaciones que nos da la obligación de informar. En el artículo 90 está la obligación de informar sobre préstamos, donativos o premios que en lo individual o en su conjunto rebasen de 600 mil pesos, que realmente no son 600 porque el tercer párrafo del artículo 150 habla de 500. Entonces, ahora, yo pienso que esa diferencia, que son préstamos y donativos, bueno, los donativos no importa que estén grabados o que estén exentos, son genéricos. Claro. Y los préstamos, en principio los préstamos no son objeto, pero pueden ser objeto, y eso nos varíamos al capítulo 9, cuando hay una condonación, quita, remisión de deuda o lo paga un tercero. Automáticamente esa modificación patrimonial la tengo que
declarar como un ingreso. Entonces, mucho cuidado, porque si pongo préstamos, que tengo que poner el de mi casa, tengo que poner el de las tarjetas de crédito, o sea, siempre tenemos que poner algo de préstamos, porque no es el préstamo que tengas al 31 de diciembre, sino cualquier préstamo que te hicieron durante el año, porque lo que quiere la autoridad es de dónde salió el dinero para pagar ese préstamo. No que lo estés debiendo ahorita, sino que hayas obtenido préstamos o donativos, ¿no? Claro, ahora, Jesús, hay generalmente una duda respecto de estos préstamos y particularmente en el tema de las tarjetas de crédito. Vamos a suponer que yo tengo una tarjeta de crédito cuyo límite o disposición me da 60,000 pesos. Es decir, la línea de crédito que me da la tarjeta es de 60,000 pesos. Y resulta que yo cada mes ocupo los 60,000 pesos y al siguiente los pago y en ese mismo me gasto los 60 y al siguiente mes los pago. Es decir, la tarjeta la paso cada mes 60,000 pesos. En tu opinión, ¿qué es lo que informo? Pues no tengo Todas que... las veces que pasó la tarjeta, porque si yo sumo las 12 veces que pasé la tarjeta por 60,000 pesos, me da 720,000 pesos. Así es. O solamente informo la línea de crédito que me da Pues el fíjate que te banco. voy a decir una cosa. Cuando habla de préstamos, cuando tú utilizas esa línea de crédito y lo pagas, pues ya por lo pronto tienes que poner que son los primeros 60, pero si 12 veces lo haces, en principio tendrías que hacer los 760, ¿eh? Mira, mucha gente juega de lo siguiente y tú lo sabes. Tiene 2 o 3 tarjetas y de repente no tiene con qué pagar y traspasa de una a la otra Ujú, y paga. ¿De correcto. acuerdo? Ahí ya tiene ya dos problemas. Porque la autoridad lo que quiere es el origen del dinero. Ujú, O sea, ¿de dónde sacaste para pagar esos 60,000 pesos? Vuelves a tener la línea de crédito y vuelves a hacer lo mismo. Pues son, perdóname, para mi punto de vista tendría que ser por toda la cantidad, aunque al 31 de diciembre supuestamente no deba nada, ¿no? claro. Mira, te lo comento porque he escuchado criterios que señalan que solamente se tendría que informar el crédito que te da el banco, o sea, 60,000 pesos. Yo no estoy tan de acuerdo porque de alguna forma estos datos informativos respecto a premios, donativos y préstamos, la finalidad que tienen es que la autoridad identifique la discrepancia que puedas llegar a tener en tu declaración. Claro, Por ejemplo, yo soy asalariado y en el año pues cobré por salarios 200,000 pesos, pero resulta que le pagué a la tarjeta de crédito 720,000 pesos. Y entonces, si yo informo un préstamo por 60,000 pesos, que es la línea de crédito, la autoridad va a ver del otro lado los pagos que hice a la tarjeta de crédito por 720 y no va a checar esa información. Y entonces va a decir, oye, Miguel, estás informando que te prestaron 60,000 pesos y estás haciendo depósitos a tu tarjeta de crédito por 720. ¿Qué pasó? A diferencia de que yo le informe a la autoridad que obtuve préstamos por 720 y vea que esos 720 los pagué o los deposité a la tarjeta de crédito. Me parece que es importante identificar este tipo de situaciones, sobre todo para justificar la discrepancia fiscal, entendida como aquella diferencia en exceso que se da entre ingresos y erogaciones, cuando estos últimos son mayores. Es decir, el criterio de este artículo 91 que habla de la discrepancia fiscal es que, en estricto sentido, que no es una regla, ni tampoco que esté mal, es que lo que yo obtengo de ingresos es lo mismo que tengo que gastar, pero hay circunstancias que originan que gastemos más de los ingresos que declaramos. Pero bueno, uno de ellos es el préstamo. Tú comentabas que los préstamos no son ingresos
y pues sí, no son ingresos, pero pueden originar a que yo tenga erogaciones mayores a los demás ingresos que debía haber declarado. Por eso es que lo tienes que informar. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si al final se pagaron todos los ingresos? Dices, bueno, pues entonces, ¿quién? Si me los condonaron, me los rebajaron, con las reglas que ya conocemos, bueno, entonces sí yo tendría un ingreso del capítulo 9, la condonación, quita y remisión de deuda. Pero hay una cosa, yo no pondría la línea de crédito porque yo puedo tener en mi negocio, que también nada tiene que ver mi actividad empresarial con la informativa, yo puedo tener una línea de crédito de $500,000 y yo no voy a poner ahí que tengo $500,000 porque realmente es una línea de crédito, pero no lo he utilizado. Claro. Imagínate si tengo 3, 4 tarjetas, que hay mucha gente que los tiene y no las utiliza, y en todas tiene crédito por 100,000 o 50,000 o 20,000 o lo que sea, pues tampoco debe de poner eso. Como tú dices, ¿qué criterio se va a usar? Bueno, el criterio que se va a usar es que tienes que ser muy cuidadoso en ese tipo de información. Por ejemplo, en el caso de que estés jugando con las tarjetas y pidas y compres, o estés jugando con una tarjeta y con otra para no tener ese tipo de problemas. Porque eso es muy común, ¿eh? Es muy común que si yo no tengo dinero, lo saco de la otra tarjeta, lo pago y ahí lo voy campechaneando, ¿no? Que tengan diferente fecha de corte, ¿no? Claro. Pero sí, es muy importante tenerlo, porque fíjate, la autoridad en el artículo, eso que estás marcando del artículo 90, préstamos, donativos y premios, ¿qué pasa si el préstamo y el donativo no lo estoy declarando? Pues el propio artículo 91 me establece que va a ser un ingreso de mi actividad preponderante o un ingreso del capítulo 9, ¿sí? Que ahí es donde marca la famosa discrepancia. Entonces tendríamos que ver si el donativo o el préstamo, que es muy común entre familiares, ¿sí me explico? Préstame para pagar la tarjeta. O no te ha tocado, a mí sí, de que de repente le llegan a la mamá de mi cliente, le llega, oye, le llegó discrepancia a mi mamá, y investiga uno y resulta que le pidió la tarjeta la hija o el hijo a la mamá para comprar un televisor y el hijo es el que está pagando, pero la que tiene la deuda en la tarjeta es la La mamá mamá. y no tiene ingresos y la están dando de alta como actividad empresarial del régimen general, ¿no? Claro. Ahora, hay otro detalle. Yo abro, por ejemplo, Jesús, el aplicativo, abro datos informativos y como bien comentaste, el artículo 90 obliga a que informe préstamos, donativos y premios. Solamente esos tres, el artículo 90. Pero resulta que abro el campo y me pide también que informe viáticos, enajenación de casa, habitación y herencias o legados. ¿Eso en dónde dice que yo Fíjate tengo que que informarlo? es muy chistoso porque no podemos analizar las informativas o la obligación de informar, que es con lo que se empieza cuando damos una cátedra de personas físicas en la universidad, que son los dos, porque el tercer párrafo del artículo 150 establece la obligación de informar sobre la totalidad de los ingresos. Correcto. Y cuando habla de totalidad, también me especifica por aquellos que no estoy obligado al pago y por los que efectúe pago definitivo. Y me hace la aclaración también que tratándose de viáticos, de venta de casa habitación y de herencia, al igual que premios, si rebasan de 500,000 pesos, que ya no son los 600 originales, tienes obligación de informar, porque si no le informas, en lugar de estar exentos, van a estar grabados. Y eso es muy grave. Mira,
¿Cuáles son los ingresos por los cuales no estoy obligado a informar? Los no objeto. Ahí Ok, entran los préstamos, ¿eh? Las deducciones. Y aparte, ya tenemos lo del artículo 93. Esos tres, pero lo más grave es que luego desconocemos por los que no estoy obligado al pago del impuesto. Y Miguel, no estoy obligado al pago del impuesto, mi querido amigo, por 11 motivos diferentes, ¿sí? Que establece, obviamente, que establece la ley, la ley del impuesto sobre la renta en sus diferentes, en sus diferentes capítulos, ¿sí? Son 10, ¿eh? Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes también de cuáles son esos 10 que en un momento dado pude haber presentado y que tengo que informar. claro. Por ejemplo, vamos a hablar, podemos empezar y si empezamos como si tuviéramos la ley, pues podemos estar si yo tengo, si yo tengo si yo tengo, mi negocio es de camiones y estoy dentro de un grupo que el coordinado paga por mí, eso se considera pago definitivo. Claro. Si hablamos del título 3 hay 2, no quiero ahondar en más, pero si ahí nos vamos a si el representante legal de la sucesión paga por los herederos, también se va a considerar pago definitivo, aunque después yo pueda considerar que no sea pago definitivo. Si cambio de residencia, si estoy del régimen de incorporación fiscal, si tengo dividendos fictos de la fracción primera y segunda del 140, si tengo, si informé sobre los premios, porque sería pago definitivo si lo informo. Si estamos hablando del capítulo 9 de los demás, estamos hablando de un tipo de pago de seguros. Entonces estamos hablando que son 10 que también de repente nos olvidamos de esa palabrita que está en el primer párrafo aparte, por los cuales no estoy obligado al pago del impuesto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado precisamente de cuáles son esos. Esos conceptos. Ahora, Jesús, dentro de estas disposiciones generales, y bueno, aprovechando que aparece dentro de este rubro de datos informativos, viene otro campo que pues llama mucho la atención, que es que el sistema nos pregunta si hubo ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. Eh, en sucesión lo comentaste, el representante de la sucesión tiene que hacer un pago conjunto por todos los herederos o legatarios en tanto no se haga la liquidación final de la sucesión. Pero ¿qué pasa con la copropiedad y qué pasa con la sociedad conyugal? Entendiendo que cuando hay cualquiera de estas dos circunstancias, copropiedad o sociedad conyugal, pueden existir ingresos derivados de bienes que estén sujetos a esta forma de la propiedad. Primero, quisiera que nos comentaras qué es copropiedad y qué es sociedad conyugal legalmente, Jesús, legalmente. Me da hasta escalofrío, pero Por bueno. eso te digo, legalmente. 938 del Código Civil, copropiedad es cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varios. Y obviamente es algo también muy común. Porque imagínate, Miguel, que mi hermano y yo compartimos la misma habitación en casa y le Ujú. digo a mi hermano, oye, vamos comprando una televisión entre los dos, ¿no? Y eso, la mayoría de los jóvenes que comparten habitación con sus hermanos tienen bienes en común, Ujú. ¿de acuerdo? Y cuando tienes bienes en común, tienes dos orígenes de dinero, que también la autoridad ve de dónde sacaste el dinero. Claro. ¿De acuerdo? Después, cuando enajeno ese bien, pues tiene ingresos
cada uno de los copropietarios, que pueden ser 2 o más. Y desde el momento en que te casas por sociedad conyugal, desde ese momento, todo lo que adquieres pertenece a los dos, y lo que transmites la propiedad por cualquier forma, hasta por donación, pues también tienes que ser supuestamente un ingreso para los dos. Entendiendo que en el mundo de las personas físicas, todos los pagos provisionales los debe de, salvo en el capítulo 2, los debe de pagar cada uno de los copropietarios o de los consortes. Y la anual, cada uno de ellos. Hay por ahí en el reglamento un artículo en el que dice que el que tenga mayor ingreso, padres, hijos, tutores, cónyuges, pues pague el total y que no lo divide entre dos. Es un error, porque no es lo mismo pagar sobre una base de 200 que 2 veces 100. Pagas un 33% más de impuesto. Claro, La es única como en el forma caso de de abatir la carga fiscal es por esos dos motivos, ¿no? claro, es como en las sucesiones. El albacea o el representante de la sucesión, cuando presenta el pago conjunto, hace un solo pago por todos los herederos o legatarios. Si la masa o los ingresos obtenidos por esos herederos o legatarios fuera de 1,000,000 de pesos y son 4 herederos o legatarios, no es lo mismo que se pague una sola vez sobre el 1,000,000 de pesos a que se paguen 4 veces por 250,000 pesos, es decir, Por dividido en partes supuesto, iguales. aquí, De ahí le bajas al impuesto por lo menos algunos puntos porcentuales, casi el 50%, ¿eh? que hasta probablemente son tus honorarios. Casi el 50%. Fíjate, es importante eso porque los que tienen una sucesión testamentaria y están recibiendo ya los productos de la herencia, no en sí la herencia, los productos de la herencia, Ujú. las rentas, los intereses, los dividendos, etcétera. El pago provisional lo hace siempre, como lo marca la ley, lo hace el representante legal albacea, pero la anual la hace el representante legal o la hago yo. Y ahí siempre va a salir un saldo a favor, porque el pago provisional es conjunto alto y dividir eso que tú estás hablando entre 4 y hacer yo mi declaración, siempre va a salir un impuesto a favor. Hay Claro, mucha trampa en ese aspecto. claro. Ahora, Jesús, eh, vale la pena hacer una precisión, para todos los que amablemente nos están viendo el día de hoy aquí en vivo, a quienes también les mandamos un saludo. Son ya casi 80 personas las conectadas el día de hoy. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir la transmisión para que nos puedan ver más. Eh, Hay otro dato importante, Jesús. Hay quienes tienen que presentar esta declaración anual solo para manifestar estos datos informativos que estamos comentando. Es decir, puede ser que no haya tenido ingresos durante todo el año, ingresos que tenga que declarar, pero si yo obtuve préstamos, premios y donativos que en lo individual o en su conjunto excedieron de 600,000 pesos, yo tengo que seleccionar esta casilla que tienen ustedes en la parte superior derecha que dice solo datos informativos. Cuando Así yo es. selecciono ese dato o esa casilla de solo datos informativos, me deshabilita todos los demás anexos, y lo que le estoy diciendo al sistema es que solamente voy a informar préstamos, donativos, premios, lo único. Si tuve casa, habitación, si tuve viáticos o si tuve herencia o legado, son ingresos, pero que están exentos. Por eso comento que solamente tendría que ser para préstamos, para premios y para donativos. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente poner el dato que obtuve por cada uno de esos conceptos. Eh, ¿Qué pasa si no lo hago? Tú ya lo comentaste anteriormente. De no ser ingresos, se convierten en ingresos acumulables. Y de ser ingresos que pagaron un impuesto definitivo,
probablemente a la tasa del 1%, y me refiero a los premios, pues se convierten en ingresos acumulables que tendrán que pagar por castigo hasta la tasa del 35%, dependiendo de la tarifa del artículo 152. Claro, fíjate que lo que estás marcando es importante porque tenemos que hacer esto casi al final, porque ya nosotros, y a lo que yo me referiría, es que el artículo 150, tercer párrafo, establece la totalidad de los ingresos. Entonces, si yo ya informé que tuve un donativo exento, eso lo informo en la casilla que tú estás diciendo, Ujú. que es de los famosos 600,000. Pero pueden entrar en los 500,000 también, o sea, tienen pecados, ¿no? Tienen pecados que cumplir. Si hablamos también de premios, también está en el 150. Lo tengo que poner en la casilla de informativa, Ujú. porque si tú te fijas, cuando levantas, no está dada de alta el que puedas poner el premio, porque si ya hubo, se considera pago definitivo, pero si no lo informan, no es un pago definitivo. Ese es el detalle. Ese es el Y detalle. Entonces, esas dos cosas que estás poniendo que son finas, son cosas finas, que están en el tercer párrafo del 150 y en el 90, allá vas a poner, vamos a decir, que es lo que no es objeto o está exento, porque no juega, sí juega para los 500, pero ya lo informé, ¿de acuerdo? No así los viáticos, que es también muchas veces el patrón no te da el dato, ¿sí me explico? Teniendo la obligación de hacerlo. Y muchas veces venden casa habitación y no han recibido ni un centavo. La pregunta es, ya la vendí, está exenta, pero no me han pagado. Entonces dice, bueno, ¿y qué demonios hago? Pues tengo que informar, ¿sí me explico? Pues que tengo a la venta de casa habitación, pero no voy a poner nada. Y se va a extrañar la autoridad porque tengo un ingreso en crédito. ¿Y cómo calculo el impuesto de un ingreso en crédito cuando va directamente por el dinero que estoy recibiendo? ¿De acuerdo? Y que no está prellenado, ¿eh? claro, Aunque el notario ya lo haya puesto. Porque recordemos que la casa habitación tiene dos excepciones muy importantes. Primero, el que rebase 750,000 UDIs, que son como 5,600,000, por la diferencia pagas. Y cuando el terreno rebasa en más de 3 partes la construcción, también la diferencia está grabada. Entonces, cuando tienes ese tipo de situaciones y que no están prellenadas y no buscas, fíjate que hoy más que nunca, se necesita un contador, porque no viene prellenado. No puedes ir a cualquier gente porque te va a empezar a preguntar y le puedes mentir o no mentir. claro. Pues cuando hace uno una declaración, casi hay que hacer un cuestionario de que te diga a esa persona, porque hazme la declaración. No, pues espérame tantito, te tienes que llenar un cuestionario, porque la voy a llenar por ti o te la mando y tú la envías, ¿no? Pero yo estoy utilizando, sobre todo los que somos contadores, estamos utilizando la firma. Claro. Entonces es muy peligroso también y muy complicado ahora, más que nunca, ¿eh? Y hemos hecho muchas declaraciones, muchos años. Hoy la declaración anual de personas físicas. Pues muy bien. Ahora, por último, Jesús, respecto de este punto, hay personas que tienen que informar estos tres conceptos
y que tienen un RFC pero sin obligaciones. Es importante que consideren que la regla 311.1 de la resolución miscelánea vigente, la misma que estuvo vigente el año pasado, establece que no tienen que presentar ningún aviso ante el RFC. Lo que sí es que si yo estoy obligado a informar estos conceptos, tengo que inscribirme en el RFC, porque si no el sistema no me va a permitir Sí, presentarlo porque tiene que vincular a mi persona con un registro federal de contribuyentes. Pero fíjate que tenemos, si ya lo tengo, no necesito presentar avisos de modificación de obligaciones ni actividades, solamente tramito firma electrónica, contraseña, entro al sistema, selecciono, como ustedes ven ahí en el aplicativo, en la pantalla, a ver si nos pueden compartir la pantalla, esa casillita que dice solamente datos informativos. Voy, lo así es. presento y se acabó. Hay dos importantes. Fíjate, si yo estoy en venta de casa habitación, no me obliga el artículo 27, me obliga el reglamento, creo que es el 262 del reglamento, en que me dice que me tengo que dar de alta en el RFC. Si no me han pagado y si es casa habitación, pues es realmente sin obligaciones, nada más es la informativa, ¿no? Nada más. Otra que es sin obligaciones también es el ser socio de una persona moral, porque Ujú, te haces socio y te tienes que dar de alta, ¿sí me explico? Con el único fin de que si tienes discrepancia fiscal, te lo van a mandar todo a dividendos. claro. Por eso lo ordenan. Entonces son datos tan importantes, tan finos, que hay que preguntar y que hay que tener. Y que aparte, cuando empiezas a preguntar es, oye, espéreme tantito, si yo nomás, no, pero si usted no me dice, o cuánto me cobras por hacer mi declaración anual, pues espérame tantito, pues déjame ver, vendiste un local, vendiste casa habitación, o sea, vendiste bienes muebles, tu automóvil, y te depositaron en el banco el dinero, o sea, ese tipo de cosas que te obligan, tienes intereses, pida por favor en el banco, si es que no se lo mandó, aunque sea de $1 o $2. Ujú, Mira, los asalariados, en el segundo párrafo del artículo 150 establece de una opción. Pero si eres asalariado y tienes otro ingreso acumulable, tú tienes que hacer declaración anual y no es por correcto. el párrafo segundo del 150, sino por el último párrafo del 150 que dice que tratándose de salarios, el que rige es el capítulo de salarios y la fracción tercera del 98, inciso A, dice que si tienes otro ingreso tienes que pagar, tienes Claro. que hacer declaración, ¿no? Pues bueno, datos importantes. Adelantándonos o adelantándome un poco al tema sin que lo abordemos, sino para dar preámbulo a lo que quisiera que platicáramos, Jesús, eh, tiene que ver con el tema educativo. Sabemos por ahí que hay un decreto que nos permite, pues, disminuir de la base del impuesto anual las colegiaturas pagadas a nuestros descendientes. Pero esto será tema de otro programa para platicar específicamente de ese decreto del 26 de Claro, abril yo del creo que 23. fíjate que si no dispones de otra cosa, veríamos principalmente las deducciones personales con ese famoso decreto que no le han actualizado los valores. Yo tengo el dato del 26 de diciembre del 13, Exacto. entonces de checarlo, no lo han actualizado, pero las deducciones personales tienen tanto vericueto que sí podríamos abordar mejor ese de deducciones personales. Antes de que nos despidamos, Leticia Chavarría, buenos días, Jorge Rosas, Alberto Nava Luna, disculpen, el cobro de seguro de vida de la esposa que le dejó el esposo que falleció, perdón, y que está en el artículo 93. No le dan un CFDI, solo le dieron constancia por el total, dice total, por el total y no por el seguro de vida.
¿Podría orientar dónde informo el exento y lo grabado en la declaración? Pues te quiero decir que tú tienes un ingreso, que no existe realmente un capítulo más que en el capítulo 9 de los demás, que es la parte exenta del famoso seguro de vida, ¿sí? Que está en el capítulo, en el capítulo 9 de los demás, y que ese estaría exento. Entonces, hay que checarlo, no existe realmente, Miguel, salvo tu mejor opinión, no existe ningún campo en la declaración de esta situación, ¿no? Claro, Dice, siendo un ingreso tiene que manifestarlo y existiendo una cantidad exenta la aplica y pagaría sobre la diferencia, ¿no? Pero claro, como comentas, es un ingreso del capítulo noveno. sí, pero en ese caso está exenta totalmente, es igual que si el seguro lo paga el patrón y se lo da a los ascendientes, descendientes y cónyuge, también estaría exento, ¿no? Bien. Jicotencal, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? El cliente no ha pagado en varios meses. Bueno, pues lo sigue debiendo, más intereses. Claro, lo que podría ocurrir es que Fili, posteriormente Jesús llegue a un acuerdo con el banco y le hagan una quita en la deuda. Esa quita de la deuda tendría que pagar impuesto el deudor. claro, en el capítulo 9 y Correcto. estamos hablando con una retención del 20% como pago provisional, según el artículo 145. Fili Herrera, buenos días. Fred Galin, saludos. Oscar Vez, buen día. Eh, Damaris Quino, buenos días. Verónica Carpio, ¿qué pasa si en caso de sociedad conyugal una persona sí tiene RFC y la otra no? Pues hay que sacarle un RFC, por Dios, rápidamente. Ana Berta Moreno, si un trabajador, el SAT le está considerando nómina de más, ¿qué es lo que se puede hacer? Es una aclaración, ¿no? Y se puede eliminar. De hecho, déjame ver si ahorita lo localizo rapidísimo en la presentación que estamos utilizando. Bueno, no lo tengo por aquí. Solo puse lo que íbamos a platicar. Pero bueno, esta persona cuando ingresa al aplicativo en el capítulo de salarios o en la sección de salarios, el sistema le va a presentar precargada toda la información que timbraron los patrones. Pero el sistema también nos pregunta si estamos de acuerdo con la información cargada o si no reconocemos esa información. Esto el sistema lo pregunta porque se da muy frecuentemente esta situación en donde terceros que quizá no conozcamos o que algún momento o en algún momento tuvimos relación están timbrando nómina como si nos la hubieran pagado. Entonces, esta situación me imagino que ya la detectó la autoridad y por esa razón, cuando usted esté revisando el aplicativo, le va a preguntar el sistema si está de acuerdo o no con esa información. Si no está de acuerdo, le pone que no, carga con la que está de acuerdo o carga la que no, no aparece en el sistema y usted tiene que declarar lo que realmente obtuvo. Muchos contribuyentes, Jesús, desafortunadamente por el temor y por el desconocimiento, dicen, no, pues ya la mando así con esa información que está ahí, aún y cuando no corresponda a ingresos obtenidos. Pero yo creo que la seguridad que debe de tener el contribuyente es que debe de mandar su declaración con los ingresos que son. Que ahí aparecen más, pues quítalos y no te preocupes, porque si corresponde a una operación que no existe, se puede presentar una aclaración con posterioridad. Claro. Fíjate, qué interesante. Jorge Rosas pregunta, ¿cuál sería el porcentaje de acumulación en base al artículo 239 del reglamento de ISR para 2022 por las inversiones del extranjero? Tenemos un artículo 5, mi querido amigo Jorge. El artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta establece primero la obligación de acumular en el artículo primero de donde procede el ingreso. Segundo, que puedes acreditar el impuesto que en el caso del extranjero te están reteniendo. La única situación es que tienes que utilizar el ISR de territorio nacional para determinar la ganancia o pérdida en intereses tratándose de esto. Estudie el artículo 5, primer párrafo,
donde te dice que tienes que utilizar la ley de territorio nacional para hacerlo. Olvídate lo que te hicieron allá, hazlo aquí. Y si estás hablando de intereses, pues estás hablando de dólares y estás hablando de intereses de dinero. Claro. El comité de la asociación está viendo el video. Oscar BSA, un caso, persona física pensionado en el transcurso del año vende casa habitación, tendrá que presentar declaración anual acumulando ambos importes. Bueno, si casa habitación está exento, no acumulas, nomás informas. Exacto. Y por lo que respecta a lo que es la pensión, pues estás en el capítulo de salarios, amigo. Y puedes tener también una cantidad exenta, pero sí tiene que presentar, ¿estás de acuerdo? Declaración anual. Así es, son 40 y tantos mil pesos, 46,000 pesos. Fred, déjame ver dónde está, Fred Galle. Disculpe, cuando hay una indemnización por separación laboral, antes se calculaba la ganancia no acumulable y veo que ahora no la calcula el portal del SAT. Qué raro. Incluso vienen los años que laboró y el último salario mensual. Eso es para que tú determines. El pago provisional es que de acuerdo al último salario, esa es la cantidad que vas a acumular, y la cantidad diferente a la base es la que vas a calcular en un impuesto y que tienes que poner la cantidad, ¿no? Claro, prácticamente toda la información aparece ya en el CFDI, porque recordemos que el complemento de nómina, cuando hay un pago por separación, pide toda esta información necesaria para que se determine cuánto del ingreso corresponde a un pago definitivo y cuánto se va a acumular a los demás ingresos. Particularmente en el tema de indemnizaciones o pagos por separación, recordemos que una cantidad equivalente al último sueldo mensual ordinario se suma a otros ingresos y la diferencia se aplica a una tasa efectiva de impuesto. Lo que hay que revisar es que el sistema lo haga, porque muchos de los cálculos, como bien comenta Fred, ya están automatizados. No creo que existan errores en ese sentido, nada más hay que ver cómo el sistema tiene que operarlo. Claro. Fred Gale, se informa el ingreso de venta de casa habitación en datos informativos. Sí tiene que informarse. Es correcto. Marisela Bastida, buenos días. Bueno, Jesús, y en mi opinión, Ajá. también tendría que declararse en el capítulo de enajenación de bienes. Así es. ¿Por qué? Porque la venta de una casa habitación corresponde al capítulo de enajenación de bienes. Sin embargo, cuando yo estoy manifestando la venta del inmueble, viene ahí el rubro del monto o la cantidad que estaría exenta. Entonces, en mi opinión, se tendría que informar en los dos campos, en el capítulo de enajenación de bienes y en datos informativos, lo único. Pero por favor, si estás casado por sociedad conyugal, lo hace tu cónyuge y lo haces tú, porque si no estaría grabado, ten cuidado. Marisela Bastida, gracias. Alberto Nava, Luna, pero debo informar en el capítulo 9 el cobro del seguro poniendo el total cobrado y que fue total exento, debiendo dar un CFDI por este pago exento. No, tú no das el CFDI. Nada, simplemente recibes el dinero. David Cruz, Munchausen, la adquisición de una línea de crédito de tarjeta de crédito se pudiera considerar como un préstamo como para informarlo. No. Alberto Nava Luna, pero debo informar forzosamente el seguro de vida cobrado, aunque no hay un apartado para que no exista discrepancia fiscal. Sí va a haber discrepancia fiscal porque vas a tener un informe que no has, vas a tener un ingreso que no has informado. Por supuesto que lo tienes que hacer, mi querido amigo Alberto Nava. Jorge Rosas, lo que pasa que todavía esta opción no publica el porcentaje. Déjame ver dónde está esto de Jorge Rosas. Bueno, en el caso del 2021 fue 0. Jorge Rosas. A ver, Jorge, te contestaré después porque
necesitaré yo regresar a tu pregunta, que la verdad ya la perdí. Elena Almada, buenos días. Trejo Ricardo dice, la plataforma no está considerando las pérdidas fiscales de años anteriores. Es un problemón, ¿eh? No solo del 2020 ni del 2021. ¿Qué sugerencia o cuál ha sido su experiencia en esta situación? Agradezco su atención. Bueno, aquí el tema es que hay datos que están muy identificados con problemas del sistema. La recomendación es que presenten un caso de aclaración en el portal del SAT para que puedan atender esta situación o esta problemática que puede ser generalizada. Entonces, es importante que identifiquen si se trata de un error del sistema o probablemente sea alguna información que no esté bien capturada en la plataforma, pero de que hay errores todavía, hay errores. Por supuesto. A los maestros del ICE le dan recursos para gastos funerarios por medio de cheque nominativo a favor del beneficiario. ¿Debe considerarse estos ingresos dentro de los datos informativos? Bueno, te tiene que dar un comprobante de este y entra dentro de la previsión social de lo que es donde tú trabajes como maestro, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con ingresos de sociedad conyugal? Declaran esos ingresos, por supuesto, y sobre todo los exentos, que se convierten en gravados. Elena Almada, si la persona física tiene 2 hipotecas en el mismo ejercicio, pero el aplicativo solo integra una constancia, limitando la deducción personal, menciono que se trata de una sola propiedad. Lo que pasa es que cambió de hipoteca. Tienes que hacer una aclaración para decir el cambio, que es una sola. ¿De acuerdo? Salvo, Sí, bueno, pues lo que tú... hizo trato con otro banco, aquel pagó la deuda y generó una nueva hipoteca. Es muy Claro. común ver eso. Leticia Chavarría está viendo el programa. Elena Almada, por favor, denme sus comentarios. CP Jicotencal, si las contempla en mí, si me las contemplan, no te estoy entendiendo, amigo Jicotencal. Bueno, caray, pues sí, ya nos extendimos 10 minutos, pero es importante que nos sigan preguntando. Pues muy No bien. sé, Miguel, si podamos, salvo la mejor opinión de la asociación y todo, que nos manden sus preguntas a la Comisión Fiscal de Declaración Anual y hagamos un pool y las resolvamos para Para el contestar. siguiente programa. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, entonces, Los invitamos a que se conecten la próxima semana, el viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, para seguir abordando este tema de la declaración anual de las personas físicas. Seguramente tendremos a un invitado especial para que pueda compartirnos también sus experiencias, sus conocimientos respecto de ese tema. Y pues no olviden seguir pues toda la programación que se va generando aquí en la página de la asociación. deducciones personales, preparen sus preguntas de una vez, les vamos a ir abordando independientemente de lo que marque el aplicativo, que sí podemos aumentar, sí nos permite aumentar las deducciones personales que no estén contempladas, ¿no, Miguel? Perfecto. Ok, pues pues ahora sí que despídete para que nos despidamos todos. Bueno, pues a nombre de pues, la asociación, les damos las gracias por haber estado siguiendo esta transmisión. Recuerden que todos los viernes estaremos aquí compartiendo pues muchos de estos temas que seguramente a ustedes les serán de utilidad. Es un programa que hace la Comisión Fiscal y que la asociación nos permite estar al frente a Jesús y a mí ya desde hace más de 2 años. No, No, 4 años, Jesús. más de 4, amigo. 4 años. Pero bueno, yo les agradezco. Como siempre es un placer, Jesús.
y a nombre de todos los que hacen posible este programa, al personal administrativo de la asociación, a nuestro presidente, les damos las gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y recuerden y no se les olvide que Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal somos todos. Hasta luego.